Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, la voz de las comunidades, como ustedes mismos le han dicho. Bueno, tal como les dije en la primera parte del programa, hoy vamos a conversar con un gran amigo, además una persona que ha estado y es de la familia de Mira TV, ha sido nuestro analista internacional de lujo. Y bueno, ahora vamos a aprovechar estas plataformas para ver si retomamos esos maravillosos y acertados análisis internacionales. Me refiero al doctor Eloy Torres Román, internacionalista, diplomático, ha sido encargado de varias misiones en el exterior. Bueno, no nos faltaría muchísimo tiempo para describir la brillante trayectoria de este apreciado amigo Eloy Torres Román. Muy buenos días, Gracias. Eloy. Eh, Jairo, un gran abrazo y buenos días. de verdad te agradezco mucho el tiempo que te estás tomando en el día de hoy para atendernos aquí en nuestro programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Acuérdate que yo soy Eh, de la casa también, ¿oíste? ¿Verdad? por Como tú lo supuesto, dijiste. Soy muy amigo de totalmente. la gente de allí, sí. Sí. Eloycito, me permito Eloycito, porque es que Así es la mitad nuestra toda de la ese vida ha corazón. sido Eloycito, ¿no? Así es, así es. Eh, Fuimos vecinos mucho tiempo. El tema de Haití, quisiera comenzar por allí porque en el día miércoles nos despertamos con esa noticia Infausta noticia. terrible, un magnicidio, una situación que pareciera que Haití no tiene descanso, ¿no? No tiene descanso en la situación política tan turbulenta de ese país. Quisiera conocer tus impresiones al respecto. Sí, bueno, fíjate, sinceramente, bueno, es sorprendente, siempre llama mucho la atención este magnicidio. Un magnicidio es esa manera tan negativa, pues tan horrible de cómo solucionan los problemas de la política en algunos países. El caso de Haití, bueno, el caso de Haití, como tú mismo lo dices, nunca tiene fin. Esa reiterada crisis, esa reiterada, digamos, pandemia política que azota a ese país desde que se independizaron, siempre gobernada por unos cuantos individuos de tanto rocambolesco, todo raros, estrambóticos. El primero cuando se instaura allí, se convierte en una especie como de mariscal, de emperador. ¿Por qué? Porque eso es una sociedad que fue impuesta, le fue construido el Estado sin haber construido una nación haitiana. Recuérdate que son países, pues fundamentalmente los países isleños del Mar Caribe, son países cuya influencia, impronta imperial, tanto británica, en este caso francesa, fue muy significativa. Fueron esclavos que fueron llevados para allí, y estos esclavos que se independizaron o que lograron o obtuvieron la independencia, desarrollaron una serie de prácticas políticas de dominación que no ha tenido fin, que no ha tenido objetivo, como objetivo la institucionalización de una sociedad democrática, liberal, abierta, tolerante. Por el contrario, es una sociedad que ha estado aferrada y amarrada y atada, pues, a elementos vetustos religiosos, como el caso del vudú, traídos pues toda esa visión africana sentada allí en esa parte de la isla, la española, porque la otra mitad es de República Dominicana. Y bueno, y Haití ha sido un país que, narrado incluso por el autor inglés Graham Greene, la famosa novela Los Comediantes, donde narraban la existencia de un pueblo inconexo entre sí, que no se sabe qué es lo que quería, qué es lo que buscaban. Era una banda de individuos allí viviendo en ese país de una manera horripilante, enfermos de vudú, con los tontón macuts que desarrolló el Jean-Claude Duvalier, o el Papá Doc, como lo llamaban, luego el hijo, quien mantuvo pues una dictadura férrea, sangrienta. Y bueno, y entonces el país ha tratado de amoldarse a determinados condicionamientos democráticos. Incluso ya, Aristide, que fue el hombre que fue escogido durante los años 90, fue derrocado otra vez por los militares, una vez puesto, otra vez más salieron. Y entonces Haití nunca ha encontrado un periodo, digamos, de estabilidad. Por el contrario, y hoy en día este señor, que debía terminar su mandato en febrero, pretendió hacer una constituyente peleándose con muchos factores en la sociedad haitiana, en la cual están implícitos factores narcotráfico, este,
digamos, tráfico de influencias, corrupción generalizada, y bueno, y peleándose pues, con distintos factores de poder en la isla. Bueno, yo no digo quién fue que lo mató, porque no se sabe quién fue que lo asesinó, pero el solo hecho, pues, que él estaba confrontando una serie digamos, sí, de enfrentamientos con varios factores, y quizás el resultado está allí. Ahora viene la discusión constitucional, como dice, quién va a elegir. Dicen que es el primer ministro, otros dicen que tiene que ser la asamblea. En todo caso, Haití es una sociedad ingobernable. Haití es una sociedad ingobernable porque no tiene institucionalidad. Es un país que depende de una miseria, es un país que depende de la ayuda externa, es un país que depende mucho de la ayuda venezolana, por cierto, en materia petrolera, pero es un país que también depende de factores internacionales, de Francia, por razones obvias, culturalmente es un país que fue esclavo de los franceses, y en fin de cuentas es un país realmente empobrecido y que da lástima. Pues yo tengo, por cierto, un estudiante en la Universidad Central de Venezuela en comunicación social que es haitiano. Me imagino cuando lo vea esta tarde, voy a hablar con él, bueno, digo yo, me vea con él vía Zoom. Me debe estar muy preocupado porque su familia está allá y Haití es una sociedad que en cualquier momento explota de nuevo y ahí sangre, golpes, represiones, maltrato físico hacia la población, y lamentablemente Haití no encuentra fin, no encuentra sosiego, no encuentra tranquilidad a su desgracia. Eloy, fíjate un detalle, se puede presumir, porque tú lo acabas de decir, no tienes información de quién pudo haber perpetrado este magnicidio, pero se puede presumir de factores externos, de factores internacionales con esto, se puede presumir, o es un problema ya de carácter doméstico de la lucha por el poder con esa gráfica que tú has expuesto muy bien. Yo creo que ahí están mezclados, como se dice en criollo, las dos cosas. Primero, porque todo lo que ocurre no es extraño a lo que se mueve en el mundo. Fíjate, hay un dato muy curioso. Haití quizás de los poquísimos países que no reconoce a China, sino que reconoce a Taiwán, por ejemplo. Un dato que hay que tomar en consideración. No estoy diciendo que eso sea la excusa, no sea el motivo, no estoy pretendiendo, no, por el contrario, pero es un hecho que internacionalmente eso da mucho que ver. Luego, los factores, el solo hecho de que Haití se beneficie pues de la ayuda petrolera y que ha generado en ese país grandes efectos pues de corrupción, de robo del petróleo, de venta por debajo de cuerda del petróleo que es otorgado por Petrocaribe. En fin de cuentas, toda una serie de hechos que van marcando la pudredumbre de una sociedad que no termina de armarse institucionalmente. Lamentablemente Haití, como repito, es un país que la acompaña la desgracia y la fatalidad de ser un país inviable, lamentablemente. Es un país que hay que construirle la institucionalidad, y eso lo puede hacer solamente los organismos internacionales. Pero hay un problema: los organismos internacionales, ¿quién los mantiene? Lo mantienen los grandes países desarrollados, y si esos países desarrollados intervienen automáticamente, la prédica, la narrativa izquierdosa, esa que llaman progresista o progre, van a decirse el imperialismo que se está metiendo en Haití, que se puede beneficiar, porque realmente el imperialismo evidentemente tuvo una visión extractiva, pero también tuvo una visión constructiva. En muchos países fueron extractivos, pero construyeron instituciones y dejaron las instituciones funcionando. Haití se fueron los franceses y ha estado a la buena de Dios, y hoy en día Haití es un país que es ingobernable, no tiene estabilidad, no tiene institución, y habría que creársela, pero tendría que intervenir las Naciones Unidas. ¿Y quién va a mantener un régimen en Haití? Porque eso genera costos, envío de soldados para construir una policía eficiente, unas fuerzas armadas eficientes, un proceso, digamos, formador de la institucionalidad, impuestos, en fin, una serie de cosas que todo Estado requiere, que Haití no tiene en estos momentos. Fíjate, ya para concluir con este tema de Haití, pero no deja de ser importante. Sí. Valga la redundancia, ¿qué tan importante es Haití para tanto, por ponerlo de alguna manera, como para los sectores progres, como para los sectores liberales? ¿Qué tan importante es Haití? Y lo digo de la mejor manera, ¿no? Porque siempre Haití ha sido un gravísimo problema de institucionalidad, y a veces da la impresión de que ciertos factores también han abandonado un poco a su suerte el devenir, buscando que el propio Haití
logre recomponer sus problemas internos. Sí, quizá es tan importante como cualquier país en el sentido que es un país que genera, que es un drama, pues, porque la humanidad no puede cerrar los ojos, no puede, Perdí la digamos, imagen, hacerse la vista gorda, te perdí la imagen. no puede hacerse la vista gorda, sí, ya sé, no puede hacerse la vista gorda ante lo que está pasando ahí, porque son decenas de personas que mueren todos los días y la humanidad, por más que sea, por mucho egoísmo que tengan los países altamente desarrollados, no pueden hacerse la vista gorda de lo que está pasando. Luego, es un problema también, pero para la República Dominicana, que la tenía al lado, ¿no? Y entonces eso genera un problema Que entre, cerraron para el fronteras, Caribe, vi que cerraron sí, ellos fronteras. comparten la frontera de la isla, la isleña o la isla, ¿cómo se llama? La española, como le llamaron a esa gran isla, dividida entre República Dominicana para los españoles y Haití para Francia. Pero es un problema para República Dominicana y evidentemente República Dominicana va a imponer a la comunidad latinoamericana una propuesta, una serie de búsqueda de soluciones y eso engrandece el problema haitiano. Quizá eso, y luego esos dos factores, uno, la importancia que tiene como seres humanos que están muriendo, y dos, el impacto que tiene sobre la República Dominicana y el efecto que tiene sobre el Caribe. Ya para finalizar, porque tengo que hacer un corte, entonces Sí, cómo no. a tomarnos el segmento para Haití. ¿Qué va a pasar, Eloy? ¿Qué va a pasar en Haití? ¿Qué crees tú que va a pasar? Y hay un primer ministro encargado. ¿Qué va a pasar? Porque el periodo del presidente Venció en febrero. sí, se venció en febrero y estaba próximo A a... realizar una constituyente. Quería hacer una constituyente para, no se sabe, pues, si prolongar su poder. ¿Qué va a pasar? Mira, no sabemos. Ahí tiene que haber una negociación, ahí tiene que intervenir la comunidad internacional, tiene que buscar una salida negociada con los factores que están incursos en la crisis haitiana, de encontrar una salida, mira, lo más sensato posible, que de tal manera pues que Haití medio encuentre y que ellos al mismo tiempo se pongan a trabajar y que no estar esperando pues por la ayuda del extranjero cotidianamente en esa eterna visión de estirar la mano para que le dé para que pueda comer, ¿no? A la gente hay que darle oportunidad, eso como llama Alfredo Padilla, los emprendedores comiencen a funcionar. Haití creo que tiene mucho potencial turístico, geográfico, en fin de cuentas. Simplemente tiene que ponerse de acuerdo. Es una sociedad que tiene que ponerse de acuerdo. Mientras tanto, va a seguir siendo un pobre país, lamentablemente, por cuanto no encuentra el punto exacto de cómo lograr la unidad y la institucionalización. Y la comunidad internacional debe jugar un papel muy significativo en ello. Bueno, tenemos que hacer un corte. Al Sí, regreso de este corte vamos a navegar un poquito, vamos a hacer un recorrido internacional. No puedo perder la oportunidad de esta entrevista para tratar de entender muchas cosas y para que la gente tenga una claridad sobre lo que está ocurriendo en la América Latina. Voy a seguir insistiendo en el tema de los otros países porque creo que es importante también para que la gente entienda que no solamente nosotros tenemos una grave crisis, sino también hay otros problemas y que de cualquier manera los afectan, como el caso de Perú, esa incertidumbre que ha quedado allí y lo que puede significar ese giro del gobierno peruano en todo esto, que es lo que más nos interesa, que es Venezuela. Pero así vamos a es. hacer una brevísima pausa y ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en Los Santos Mirandinos. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en Los Altos Mirandinos. Siguen llegando mensajes. Por aquí tengo un mensaje con el permiso de nuestro entrevistado del día de hoy, el amigo Gerardo Artiaga, nos hace llegar un mensaje, me llegó ayer, pero ya no tenía posibilidades de pasarlo. Buen día, amigo Jairo, permíteme darte la bienvenida al aire de Frente a Frente. Estuvimos fuera del aire hoy en un mes y medio por problemas de personal. También felicitarte por tu acertado análisis sobre las primarias del PSUV. Esa conducta es lo que llamo brillar con luz propia, y usted brilla con luz propia. Muchas gracias a Eloisito, a nuestro amigo Gerardo Artiaga. Te pongo en contexto, ¿cuál fue el análisis que hice? ¿No? Sencillamente decirme, yo no me meto en ese mar porque yo no pertenezco a esa embarcación, pero desde, pero desde afuera
esto es lo que estoy observando. Y lo que observo es una pincelada, es decir, una escultura muy bien esculpida, no se sabe qué hay adentro, pero ahí está. Ok, pero no nos Sí, pero toca, que está pasando algo, está pasando algo, ¿eh? algo está pasando, Sí. pero no nos toca a nosotros interiormeternos allí. Vamos a esperar que las cosas se desnuden por sí solas. Se decante. Ok, el tema latinoamericano. Bueno, ya hemos visto Argentina volvió a, a lo que llaman el kirchnerismo, porque si bien es cierto, Alberto Fernández pareciera tener cierta autonomía, indudablemente que está sometido a las órdenes del kirchnerismo. Entonces Argentina cambió de Macri a un sistema progres, como tú lo dices, y muchos lo dicen. Yo no sé, además, qué cosa tan curiosa. Todo lo contrario de lo que es el progresismo, bueno, lo asocian a este tipo de manera de desenvolverse en la política. Pero el caso de Perú y, bueno, y lo de Bolivia es terrible, porque en Bolivia pareciera, pasó un poquito como lo de Venezuela, ¿no? Que no se supo administrar El las triunfo. circunstancias, no se supo administrar. Y bueno, y también creo que hubo, no digamos ingenuidad, sino hubo amplitud de permitir que factores que habían salido del gobierno ahora gobiernen y ahora de paso la expresidenta Yanina Áñez está presa. El caso de Nicaragua, bueno, yo creo que al señor Ortega, yo creo que está enloqueciendo, ¿no? Porque si alguien había dado muestra de cordura política, que lo cual le permitió regresar al poder, había sido Ortega, indistintamente de su posición, con la cual no compartimos. Pero el caso de Perú, se hicieron elecciones y todavía no se sabe, bueno, hay una tendencia que pareciera irreversible, pero la cosa allí está complicada. ¿Y por qué tanto tiempo? Y para configurar, porque el analista eres tú, no soy yo, configurar cómo ves este cuadro de América Latina vinculado a nuestro país. Sí, bueno, realmente el drama de América Latina, el drama del Perú, de Nicaragua, de Argentina, es el mismo drama de toda América Latina. Es una región que se construyó, porque igual le pasó a Haití, por cierto. Son sociedades en las que se construye un Estado, pero no se sedimentó nunca una nación en el sentido estricto de la palabra. Hubo unos que sí, otros que no, un poquito más, un poquito menos, pero en líneas generales. Vamos a hablar del caso venezolano en concreto y luego pasamos a los otros. Bueno, en el caso de Venezuela, mira, incluso hay que buscarlo en las propias palabras del propio Simón Bolívar, su famoso decreto de 1828, cuando hablaba el carácter de la tierra, cuando decía pues que la tierra era era propiedad del individuo, pero lo que estaba debajo de la tierra era del Estado. Es el mismo esquema monárquico, ¿no? Que existía en la Europa, en la España que él heredó, y esa la cultura la insertaron en Venezuela, hasta el punto que todavía incluso con la democracia y con los regímenes dictatoriales desde 1828 hasta acá, el Estado es dueño de todo de toda la tierra, y entonces suponte tú, no es como en Estados Unidos que tú te compras una casa y por casualidad debajo de esa casa consigues petróleo, ese petróleo es tuyo de Jairo Cuba y no del Estado. En el caso venezolano no, el Estado venezolano es el Estado que se apropia de todo, porque el Estado es la figura, es el elemento que construye a la sociedad y no es la sociedad la que construye al Estado, como pasó en Estados Unidos, como pasó en otros países. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Estado, como aparato de coerción, en manos de unos individuos que se sienten ellos nimbados de aureola de que son los poseedores del poder, del saber, del conocimiento, deciden imponer determinadas formas, que es la que choca con los adelantos que se suceden en la sociedad a nivel global. El caso concreto del Perú, de Nicaragua, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, es eso, que nosotros somos sociedades que estamos dominadas por unas élites gobernantes cuya visión del mundo es una visión centrada en ellos y no en la sociedad. Y fíjate en lo siguiente, hace algunos años yo escribí un artículo, hace como 2 o 3 años escribí un artículo, creo que fue para Barómetro Político, la página que tenía nuestro común amigo Carlos Raúl Hernández, que dice, Cuba, dice América Latina, ¿hacia dónde
de base América Latina, en la que yo decía, bueno, más o menos el mismo discurso de ahorita. Todos los países latinoamericanos han sido gobernados por unas élites que tienen un mismo criterio. Como diría Darcy Rivero, el sociólogo brasileño, la idiotez. En el sentido siguiente, son individuos que se sienten nimbados, pues, que pueden dominar a la sociedad y la sociedad se somete. Hay algunas que tuvieron un efecto positivo, como es el caso venezolano, porque tuvimos petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Que Venezuela, como dice Asdrúbal Batista, y lo cito con cierta frecuencia, Venezuela, por ejemplo, logró un nivel de desarrollo, un nivel de civilidad, vamos a decirlo en esos términos, como lo expresa Asdrúbal Batista, en 50 años, lo que le costó a Inglaterra 300 años, gracias al petróleo, porque el petróleo nos permitió formar universidades, escuelas, autopistas, hacer de este país algo, algunas instituciones relativamente estables, y en 50 años Venezuela logró lo que ha logrado, hasta el punto que tuvimos un papel, o tenemos todavía por lo menos el nombre a nivel internacional de ser un país con una cierta, digamos, una cierta prestancia. Lamentablemente tenemos 22 años donde ese mismo petróleo nos ha agotado, nos ha agostado, nos ha acabado, nos ha destruido. ¿Por qué? Porque apegado a la teta petrolera no permitimos el desarrollo de otras instituciones, de otras instancias en lo económico, cortándole la posibilidad a la individualidad que se exprese. Y citando de nuevo a nuestro amigo común Alfredo Padilla, por ejemplo, el caso del emprendimiento. Mira, chicos, el emprendimiento es algo tan interesante, tan importante, que grandes capitales se han formado y de grandes momentos de desarrollo se han dado justamente gracias al emprendimiento de determinados individuos. En Venezuela y en el socialismo en general, y estas prácticas populistas que dominan al Estado coartan la posibilidad de que el individuo pueda ser un emprendedor. Y eso hace, pues, que, por ejemplo, el caso venezolano concretamente, tenemos petróleo, sí, pero no sabemos qué hacer con él ahora. Se puede, mi yerno se ríe de mí. ¿Qué vamos a hacer, señor Eloy, cuando aquí se traigan, nos empiecen a traer los carros eléctricos que se van a alimentar con el sol? ¿Qué va a pasar con el petróleo? No lo vamos a comer porque nosotros supuestamente tenemos mucho petróleo. Pero resulta, pues, que América Latina, volviendo al tema, está aferrada a eso. Ahí está el caso, por ejemplo, de Nicaragua. Tú mismo lo has dicho. Nicaragua, este hombre, chico, quien supuestamente tuvo un momento de lucidez, quizás por hacerle caso a Felipe González y a Carlos Andrés Pérez, en conchupancia con Fidel Castro, quienes acordaron entre los tres realizar un proceso electoral. Bueno, no hay otra salida para que evitar que el conflicto que había en Nicaragua se siguiera extendiendo. Vamos a unas elecciones, y perdió y ganó la Chamorro. Después tuvo la certeza, la justeza, su política de volver al gobierno. Hoy en día, atrapado por la avalancha de petrodólares que le vino a Venezuela, se corrompió él y su grupo con su mujer y un grupo de individuos más, y están entronizados en el poder y no quieren abandonarlo. A tal punto, es un dato significativo, que no solamente que hayan metido preso a los chamorros, sino a algunos comandantes que participaron en la lucha insurreccional contra Somoza, a tal punto que el propio hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, quien fuera ministro de la Defensa, hoy en día está en contra de su hermano, diciendo que es una estupidez lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo comprenderás? El cuadro no es fácil para el amigo de Ortega. Dicen algunos que el hombre perdió la chaveta y que está manejado por la esposa. Bueno, ese viejo adagio francés, cherchez la femme, echando la culpa a las mujeres. Pero resulta, el caso es que es cierto, pues allá hay una relación, un binomio gobernante entre él y la mujer, él como presidente y ella como vicepresidente, recordándonos, pues, ese viejo drama shakespeariano, Macbeth, donde la mujer induce al hombre a hacer una serie de desmanes llevándolo a la perdición. No sabemos qué va a pasar porque eso se ha expresado y eso se ha repetido en otras áreas de América Latina, por cierto, en el que ahí se forma un binomio mujer, hombre, marido y mujer, para conducir el Estado llevando unas conclusiones fatales. No sabemos qué irá a pasar más adelante. Y fíjate, el caso de Bolivia, ya que el caso de Bolivia eh, se constituyó en un ejemplo, primero en un reflejo, un espejo. Decían, bueno, fíjense lo que pasó en Bolivia, la gente se unió y participó y pasó esto. Y fíjense lo que está pasando ahora, ¿no? Un contraste terrible también, ¿no? Porque Así es. pareciera hoy que hay algunos síntomas de resquebrajamiento entre el señor Morales y el presidente Arce. No sé si tú tienes Sí, mejor. no, yo creo eso, porque es que las situaciones siempre cambian. Ese es el drama de los políticos que ven a la política como que si la política como una película, ¿no? Tiene muchos cuadritos, ¿no? Que se van moviendo. El político que se fija solamente en un solo cuadro, en un solo segmento del rollo cinematográfico,
está equivocado. La política tiene sus momentos que van cambiando, van mudando, van ejerciendo presiones desde afuera, desde adentro, van produciendo una serie de modificaciones. Y quizás esa es la audacia de los políticos inteligentes, que puede ser de izquierda, puede ser de derecha, pero que tienen la capacidad para entender que lo que pasa hoy, mañana puede no pasar. Y si tú sigues con el mismo discurso de hoy para aplicarlo mañana, te equivocas. El caso de Bolivia, obviamente, los políticos que lograron concertar para enfrentar a Evo Morales en su pretensión de reelegirse, violando la constitución, violando lo que había acordado la Corte, y él pasando por encima de ello, quiso ir más adelante y mira lo que le pasó. Bueno, vino el proceso electoral y los factores de opositores, en lugar de unirse, fueron divididos y volvieron a ganar. Pero, ojo, este hombre no volvió a ganar con la misma intencionalidad que le pretendía imponer el amigo Morales. Algunas cosas están cambiando, quizás porque el hombre ha entendido que la realidad de hoy no es la misma de hace varios años atrás cuando Morales ganó. Ok. Bueno, finalmente Perú. Perú, ¿qué fue Ay, que sí. motivó este comentario? Esa situación de Perú es preocupante, además que para Venezuela también se convierte en un motivo de preocupación. Yo ayer hacía un Lo del Grupo de Lima. el grupo de Lima, exactamente. Sí. Bueno, sí, en el caso del Perú, bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, el Perú es una sociedad lamentablemente muy enferma. Yo, mi candidato realmente para ganar, para que fuera el presidente, no era ni la Keiko, ni mucho menos este Castillo, por cierto. Para mí era Hernando de Soto, el hombre que escribiese el famoso libro que se convirtió en un bestseller, pues, que se llama El Otro Sendero, refiriéndose a la manera como la economía, digamos, subterránea del Perú se movía y movía grandes capitales y le daba un dinamismo a la economía peruana en general. Y utilizó el sendero para, la expresión sendero, para asociarlo al sendero luminoso. Lamentablemente pasó lo que pasó, fue el final de película en la que, por cierto, Mario Vargas Llosa, un hombre muy inteligente, muy culto, que había sido víctima y se había enfrentado a los Fujimori, dijo, señores, aquí hay que escoger el mal menor. Entre el mal mayor y el mal menor, escojamos el mal menor, que era la Keiko Fujimori, quien todavía está pretendiendo, digamos, contestar, impugnar, cuestionar el resultado electoral. Pero resulta que la dinámica política te lleva a ti a creer que nosotros en América Latina y particularmente en el Perú somos pobres no tanto porque no tengamos dinero, sino porque no tenemos educación. Y el Perú es un país lamentablemente empobrecido desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista que sus grandes mayorías no han tenido acceso a la educación y por ello son prácticamente han caído víctimas del discurso populista de este hombre de Castillo, quien pretende convertirse pues en una especie como de vengador de aquellos que nunca han tenido nada frente a aquellos que lo han tenido supuestamente todo. Ese es típico del populismo latinoamericano. El El resentimiento resentimiento, que florece. exactamente. Bien, Exactamente eso. para cerrar el segmento, ¿cómo afecta todo esto a Venezuela? Este panorama que tú explicaste muy bien. Bueno, el caso de Venezuela, mira, no lo afecta considerablemente porque le genera digamos, se le cae una de las patas al andamiaje internacional con el cual Venezuela contaba. Sin embargo, bueno, Perú se sale, pero que Ecuador se potencia. En las debilidades de Argentina, por cierto, porque Argentina no es que esté bañada esté bañándose en un lago de rosas, porque yo dije en un programa una vez en la televisión que la Argentina tiene un problema, que es que ahí está el presidente y la presidenta, donde un hombre y una mujer, y supuestamente es el país del tango, ¿no? Donde el hombre es el que conduce a la mujer a bailar. Aquí estamos viendo al revés, que es la mujer que aparentemente es la que está conduciendo al hombre a bailar en el tango. Ojo, repito, la política no es un cuadrito que se ve solamente de un rollo. Vamos a ver qué va a pasar mañana. Hay muchas cosas que están pasando allí y en política, tú lo sabes muy bien, Jairo, tú eres un experto periodista y analista y conocedor de muchos políticos, sabes muy bien que la política tiene sus sorpresas. Uno no sabe qué va a pasar mañana. Dependiendo de lo que ocurra en el contexto latinoamericano, esa relación tensa que tienen con Brasil, la relación tensa que tienen con Uruguay, con Paraguay, o puede obligar a las estructuras de poder internas de Argentina a repensar su situación tanto en lo interno como a nivel internacional. Bueno, excelente. Vamos a hacer un corte al regreso, entonces vamos a llegar a la costa, a nuestra costa, no con pretensiones de esa frustrada
y de verdad hasta caricaturesca Operación Gedeón. Vamos a adentrarnos en el tema político venezolano y quisiera conocer tu perspectiva, tu opinión al respecto con relación a lo que está ocurriendo, lo que podría estar sucediendo en el punto de vista de la conversación, de los acuerdos. Hay algunas señales, pero quisiera conocerlo con tu agudeza de analista político e internacional. Gracias, Amigos, ya gracias. venimos en su programa Frente a Frente, en la referencia informativa de cada mañana en los Altos Miranditos. Bien, aquí estamos ya para la última, el último segmento de este programa, Frente a Frente, interesante, conversando hoy con el doctor Eloy Pérez Román, internacionalista, conocido por ustedes, porque estuvo mucho tiempo con nosotros haciendo nuestros análisis internacionales y bueno, está abierta la invitación, ¿no? Y ahora sí no hay muchas excusas porque a través de la plataforma tal como estamos haciendo, Online. podemos hacer muchísimas cosas. Bien, llegamos Oh, qué bien, sí, cómo no. al tema Venezuela. Por cierto, tengo un mensaje aquí de Yamil de Besa saludándote afectuosamente. Tan bella, Yasmín. La Nuestra quiero mucho a ella. Una no, gran dama. yo lo decía el día miércoles agradecido porque el tiempo que estuve fuera del aire nos hizo el trabajo de mantener a la audiencia allí, además una extraordinaria colega y bueno, hay mucho afecto Muy buena y gran profesional, sobre todo una gran profesional. totalmente, totalmente. Así es. El caso Venezuela, ¿no? El caso Venezuela, bueno, se dice que de nuevo se ha retomado, se dice, no, se ha retomado, se está hablando. Lo que pasa es que pareciera, lo que algunos como que les da pena admitir. No sé si cabe el término, pero ahí hay conversaciones. En primer lugar, quiero que me analices. Hay una coincidencia en el caso de Venezuela entre la Unión Europea y los Estados Unidos para el tema Venezuela. ¿Y en qué estatus crees tú que está eso en este momento? Bueno, en primer lugar, hay que decir lo siguiente. Hoy en día sí, en efecto, se han ampliado las coincidencias que siempre han generado muchas coincidencias entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Los Estados Unidos han tenido una política exterior una sola. La política exterior norteamericana es una política exterior bipartidista. No importa que sean los demócratas, no importa que sean los republicanos los que estén gobernando. Es la misma política exterior. Lo que cambia, lo que modifica y lo que pretende dar a entender que son distintas son las formas. Y como nosotros, usted que es un hombre conocedor de la narrativa comunicacional, sabe que las formas y el contenido son totalmente distintos. Ahí la gente confunde contenido con forma y la forma con los contenidos. Algunos, incluso analistas. En primer lugar, las formas en el caso norteamericano, de la política exterior norteamericana, han cambiado, han variado. Y entonces están buscando un entendimiento con Canadá y con la Unión Europea. Sobre el tema venezolano, aún mucho más. El caso venezolano es que, ¿qué es lo que están diciendo entre los tres factores? Aquí hay que encontrar una solución negociada, una solución electoral, democrática, constitucional, etcétera, etcétera. Ese es en el fondo lo que se está planteando. Venezuela, yo coincido pero abiertamente contigo y lo he dicho en reiteradas ocasiones. ¿Por qué tenerle miedo a la palabra negociación? ¿Por qué tenerle pánico? Estamos negociando. No, no, estamos negociando, estamos hablando. No, no, pero eso es una negociación, hermano. ¿Por qué tenerle miedo si tú puedes conversar con el enemigo, con el adversario? Decía yo en un programa, mira chicos, si están negociando en Siria, una guerra sectaria, entre los chiitas y los sunitas con los walites, viven discutiendo, viven negociando. Esa es una guerra que está planteada allá. Nosotros no estamos en ninguna guerra, aunque estemos muchos muertos, que es otra cosa. Pero porque somos nosotros venezolanos, no tenemos una guerra sectaria, no tenemos una guerra civil. Por el contrario, nosotros podemos... Claro, hay factores que se oponen a ello porque de allí medran políticamente y hasta financieramente factores de la oposición y factores del gobierno. Medran incluso política, pero también financieramente. ¿Qué pasa? Aquí hay que negociar una salida. Y en la presión internacional está obligando tanto al gobierno como a la oposición a sentarse a negociar una salida. Porque como dice, toda negociación es preferible hacer una negociación en
paz a hacer una negociación sobre una montaña de muertos. En segundo lugar, los ejemplos de la historia están allí. Para no irme muy lejos, para el Vietnam, por ejemplo, que fue la más emblemática demostración y ejemplo de negociación. Vamos a hablar de la negociación que se llevó en Venezuela en 1863, cuando la famosa paz de Coche, que se celebró un acuerdo porque se dieron cuenta que no podían uno con los otros y los otros con los unos. Llegaron a un acuerdo y se creó un famoso decreto de garantía, 10 decretos que luego se convirtieron en la gran constitución de 1864 que dio pie para que todas las constituciones venezolanas, hasta la de 1999, por cierto, hasta ese momento, todas las constituciones respetaron derecho a la vida, a la propiedad privada, fundamental. De la del 99 es la que empezó con el cuentico que es privada pero no es sagrada. De la libertad de expresión, donde los medios de comunicación social del Estado intervienen en los medios de comunicación privados, presionan, meten presos a los periodistas. Es decir, en ese entonces se creó un andamiaje institucional y eso funcionó durante todos los años hasta que vino la Constitución de 1999 y el resultado práctico lo estamos viendo hoy en día en el 2021. Bien. Luego, Sí, sí, luego para culminar, quiero decir con esto es que nosotros necesitamos llegar tarde o temprano, tenemos que negociar y no hay que tenerle miedo a la palabra conversar. Primero, somos seres civilizados. Tú trabajaste en el viejo Congreso Nacional, donde por cierto conociste a mi señor padre. Tú sabías que mi señor padre había sido un hombre que se había enfrentado, incluso hasta con violencia en los años 60, con muchos de los que estaban allí, pero sin embargo eran grandes amigos y conversaban, dialogaban, discutían, se enfrentaban, pero se respetaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros no podemos reeditar ese escenario en el cual aquí tú puedes tener una posición, puedes sentir de la opinión de tu adversario, de que tienes al frente, pero hacerlo con respeto, con educación? No tienes por qué estar queriéndote a querer meterlo preso porque estás en el gobierno o desde la oposición, crearle toda una bandeja de acusaciones, incluso hasta los factores internos de la oposición. Uno observa cómo lamentablemente factores de la oposición se hacen más daño los factores de la oposición en algunos momentos que los propios daños que hace el gobierno a la oposición. Unas prácticas y unas prédicas a través de las redes sociales que a mí me da pena, me da vergüenza. te voy a hacer un comentario satírico. Ajá. Todavía el horario no lo permite. De nuestra común amiga, la Negra Paz, en Twitter. Bueno, observa esa guerra interna que hay entre los factores de oposición. Entonces, en estos días, la Negra Paz pone un tweet y dice, de vez en cuando tírale una vainita a Maduro también. Es Elvia, sí, ciertamente. Diré algo. Es verdad, es verdad. Es verdad. Yo tengo comunicación con la gente del gobierno abiertamente, pero mira, me converso, hablamos, echamos bromas, nos echamos palos, salimos, me han visitado aquí a mi casa. ¿Por qué? Pues yo no digo por qué pelear. Mira, yo aprendí, mi papá me enseñó a mí una cosa. En política, no mezcla amistad con la política. La amistad es una cosa y la política es otra. Lamentablemente hemos tenido un periodo de que la política se ha tergiversado, se ha mutado, se ha llevado a un escenario bélico sin muertos, tantos muertos como la gente cree que hay, porque en última instancia es una manera de hacer política y eso le hace mucho daño. Y quizás el mejor ejemplo es que tanto daño se ha hecho que nosotros hoy en día hay gente que no se quiere. Yo tengo un vecino tuyo también, allá de Santinés, un amigo nuestro, me dice un día que él es mucha vista o era mucha vista, me pide un favor. Él, no, chico, ayúdeme con un médico para que me trate tal tema, no sé qué. Y le digo, bueno, sí, yo te eso sí, y luego que era un médico escuálido. Entonces te irás a morir, le dije yo. Te irás a morir porque ese médico escuálido es el que te puede salvar la vida, le dije yo. Ahora, Eloy, hay puntos de coincidencia en estos factores, la Unión Europea, Estados Unidos, porque también pareciera que estos factores internacionales, ya Venezuela se está convirtiendo en una especie de estorbo, de problema, esa dualidad, no se sabe en algunos casos con quién hablar con el tema de la oposición. Yo ayer hacía un comentario, ayer yo no tuve entrevistado precisamente para hablar tantas cosas que tenía que decir, que muchos se abrogan el poder de la oposición legítima, ¿y quién define eso? Ha habido, ¿tú crees que hay una presión? Es la percepción que yo tengo. Hay una presión internacional de decirle, señores, pónganse de acuerdo, porque esta situación no puede seguir. Así es. Organícense ustedes primero. Todo indica que así es. Todo indica que eso está funcionando por cuanto... El, y creo yo que por ahí van los tiros, ¿no?
hay una tendencia, creo yo, se están moviendo muchos factores, se está conversando mucho, hay reuniones todas online, por teléfono, en fin, para ir acordando paulatinamente mecanismos de entendimiento a nivel opositor. Siempre hay una por ahí persona que para todo es un problema de la dignidad y todo Sí, se resume su discurso al tema de la dignidad cuando que es un problema de la política. La política es para hacer política, chicos. La política no es para hacer vedetismo. La política es para hacer política. Tú puedes tener todos tus enfrentamientos, pero hacerlo políticamente, no hacer vedetismo. No convertir una especie de una manifestación, digamos, de carácter sindical por un aumento de un salario de unas enfermeras, pretende convertirla en una marcha pretendiendo llevarla a Miraflores, cuando que no tiene una cosa, no tiene sentido, una cosa no tiene sentido con la otra. Y entonces hay factores que yo personalmente veo que se están moviendo, veo que se están apuntalando, que se está apuntalando un andamiaje. Ojalá que se logre concertar la mayor, digamos, cantidad posible de alianzas al interior de los factores opositores, por cuanto es la única manera de nosotros poder recobrar la vieja tesis de la guerra de posiciones y la guerra de movimientos. Yo me imagino en el 2015, cuando se sacó la inmensa mayoría de diputados en aquel entonces de la Asamblea Legislativa, en vez de estar proponiendo 6 meses, se hubiesen preparado esos 6 meses para las elecciones a gobernadores y alcaldes. Hoy se hemos tenido en ese entonces 16 gobernaciones, tranquilo, y no sé cuántas centenares de alcaldías. Y entonces muchos te contestan, pero que le iban a poner ¿cómo se llama? Una autoridad allí encima. ¿Y qué importa? Es el factor, tú estás movilizando al país, te estás conectando con el país, te estás conectando con la ciudadanía, haciéndole valer sus derechos al ciudadano. No es lo mismo discutir con 2 gobernaciones a discutir con 15 gobernaciones por parte del Ejecutivo. Esas cosas no las quieren ver algunos. Porque la política tiene esa realidad en la que tú tienes que entender que mientras más fuerzas muestres, mayor capacidad tienes para imponer tus criterios. Si tú no tienes esa fuerza, estás mal. ¿cuáles crees tú que serían los aspectos básicos, los posibles? Hablemos de lo posible, porque es que a veces cuando tú te sientas a hablar con estos sectores radicales, bueno, lo primero dicen, no, bueno, punto uno de la negociación, la cabeza de Maduro, punto dos, los brazos de Maduro, punto tres, la familia de Las Maduro, piernas de Maduro, sí. todo, es decir, ajá, ¿y con qué negocias eso? ¿Cuánto tienes allí para poner en la mesa? No, no tengo nada, es que el país, es que una cantidad de disparates de Así incoherencia. es. ¿Cuáles crees tú que son los los viables, los posibles de una negociación? Parte de esto que viene con... Primero, un elemento humano, que es clave, la liberación de los presos políticos. Bien. Eso es importante. Liberación de todos los presos políticos, civiles y militares. Absolutamente levantar de ese andamiaje jurídico acusador que se le ha montado a muchos de ellos. Y represor. Luego, sí, claro, luego, acabar con esos mecanismos represivos que tiene instaurado el gobierno, acabarlo, ¿no? Y sentarse a negociar abiertamente y francamente. Total, chicos, hay que decirle a ellos, nosotros todos somos venezolanos, chamo. Nosotros no somos suecos, no somos de China, somos venezolanos, compartimos el mismo espacio geográfico, compartimos una misma historia, compartimos una misma música, compartimos los mismos bailes, nos divertimos de la misma manera, echamos los chistes de la misma manera. ¿Por qué tenemos que dividirnos? Vamos a buscar un entendimiento. Aquellos que piden la cabeza de determinados personajes están maximizando las peticiones. Cuando que tú tienes que asentar o sedimentar digamos, una construcción, una organización que te permita ser portavoz de los grandes problemas del venezolano. ¿Cuáles son los grandes problemas del venezolano? No la cabeza de fulano, no. Eso es un problema, pero eso es un problema que se puede solucionar electoralmente más adelante. Lo que importa es buscar aquí encontrar un mecanismo que rectifique la economía, que cambie esa manera expropiadora y confiscadora de economía, que irrespeta la propiedad privada, que permita el emprendimiento, es decir, y respetar las organizaciones sindicales, su fuero sindical, ser partícipe a la sociedad, respetar a las universidades, brindarle los recursos que le corresponden a las universidades. Yo que soy profesor en la UCB, por ejemplo, es una lástima cómo está esa universidad destrozada, quemada, bueno, es un desastre, pues, los baños no sirven, la inseguridad campea por todas partes y entonces tú no puedes hacer
hay unos puntos que tú tienes que colocar sobre, que son mucho más importantes en última instancia que la cabeza o las piernas de otro tipo, de un tipo por allí. Hay que, y sobre todo, crear a un nivel un poco más complejo una política exterior acorde con el país que tenemos. Nosotros tenemos una desgracia encima, que es el tema del Esequibo. Entonces, nosotros hay que crear una visión de Estado. No tenemos una visión de Estado. La oposición no sabe qué es lo que hay que hacer con el Esequibo. El gobierno tampoco sabe qué es lo que hay que hacer por el Esequibo y cada uno mantiene un discurso echándose la culpa al otro sin buscar una solución real al tema del Esequibo. Ese es otro tema que hay que tomar en Sí, un consideración. discurso muy superficial. Yo Así es, hay hermano. mucha superficialidad en eso. El tema, finalmente, el tema electoral, cómo hay que participar de acuerdo de tu posición, que ves que va a ser una señal importante, pero quizás a lo mejor hasta compartimos la misma preocupación. Ciertamente. Sigue existiendo una profunda dispersión desde el ángulo de la oposición. Ciertamente hay una gran dispersión, hay que hacer todo el esfuerzo posible por minimizar la dispersión, porque la dispersión siempre va a existir. Repito, hay todavía quienes mantienen una prédica. Hay unos que decían que no hay que participar, ahora están calladitos la boca, están haciéndose los tontos, están conversando, están hablando. Esa es una buena señal, porque la política hay que verla así. Te lo digo, mira, yo que vengo del mundo, digamos, de la izquierda, que vengo del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, luego del MAS, no, yo soy testigo de excepción de muchas cosas que pasaron aquí, luego del proceso armado. Vino el proceso de Lupa. ¿Qué era el Lupa? El Lupa era un aparato que montó el Partido Comunista para legalizar su realidad e ir paulatinamente insertándose en el país, metiéndose en la cuestión sindical. Mira, el viejo Eloy, Urbieta y Padillita son testigos de excepción de lo que pasó en 1974, 74, 75, a raíz del famoso decreto de aumento salarial que hizo el presidente Pérez. Eloy y Padillita dijeron, oye señores, no nos opongamos a ese aumento. ¿Por qué? Porque toda la vida hemos luchado por el aumento salarial y nos vamos a oponer a un aumento salarial que está proponiendo el presidente. Luego, hay que ir a la manifestación de la CTV. Pregúntale a Padilla, que es testigo, tiene un cuento buenísimo con el viejo Eloy y lamentablemente fallecido Urbieta, el gordo Urbieta, que acordaron irse a espaldas del MAS al 1 de mayo, a verse en tal sitio para ir. Y tú sabes que estos dos estaban esperando a Eloy y entonces, oye, Eloy no vino. Entonces no vino, mira donde viene al lado de José Vargas llevando la bandera de Venezuela. Un golpe de timón que le dieron al MAS para insertarse en la CTV. Es decir, comprender que el país está allí. Entonces aquellos que hacen esa política pura mediante, puro redes sociales, puro Twitter, la dignidad y todo ese discurso rimbombante que no te lleva a ninguna parte, mucho, como que decían los viejos anteriormente, mucho cacique y poco indio. Así Es es. decir, muchos dirigentes, pero en la realidad es la masa. ¿Dónde está tu conexión con el empresariado? ¿Dónde está tu conexión con los sindicatos, con los trabajadores, con el estudiantado, con la comunidad vecinal? ¿Dónde está? No hay nada de eso. Entonces, el problema está en que hoy en día las elecciones, estas elecciones pueden servir de apalancamiento para crear un poderosísimo movimiento social para enfrentar al gobierno en los próximos combates que se avecinan. Bueno, finalmente, de nuevo, finalmente, ¿no? Pero es que una conversación tan sabrosa cuesta cortarla, pero el tiempo apremia, ¿no? Y así pasa. Eh, yo creo que hay que hablarle claro al país también y hacerle Así es. saber al factor opositor que bajo ninguna circunstancia este gobierno va a negociar unas elecciones donde esté en juego la cabeza de Maduro, por lo menos en este momento. Yo creo que esto tiene que ir por plazo, yo no sé si tú, por etapas, yo no sé si tú compartes esa posición. No, yo no la comparto. Yo me dejo guiar por la enseñanza vietnamita cuando se tiraron su famoso proceso de negociación. Los vietnamitas no estaban pidiendo la cabeza de Nixon, no, estaban pidiendo que se fueran los Estados Unidos de Vietnam, o por lo menos que minimizaran su presencia. Y estuvieron un año discutiendo el tipo de mesa donde se iban a discutir, donde se iban a sentar a discutir la negociación. Un año, Jairo. Que si era redonda, que si era rectangular, que si era cuadrada, que por dónde iban a entrar los americanos, por dónde iban a entrar los vietnamitas. Un año estuvieron discutiendo eso en París. A tal punto que hay una anécdota de Henry Kissinger discutiendo con Le Duc, el gran negociador vietnamita. Henry Kissinger le pregunta, mire, ¿por qué ustedes compraron una casa en París? Nosotros estamos alquilados aquí en los hoteles, le dice, porque el pueblo París, vietnamita no tiene plata. Preferimos comprar una casita y ahí vivimos nosotros, porque sabemos que esta es una negociación que va para largo.
Entonces, eso es saber comprender la realidad, saber dónde tú estás ubicado, dónde estás parado, cuáles son las exigencias del tipo que tienes al frente y cuáles son tus exigencias. Nunca van a coincidir, porque tú tienes que minimizar para encontrar espacio. Y los impactos de choque. Exactamente, exactamente. Bueno, Luis, te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado en la mañana de hoy. Excelente conversación. Yo diría que más que una entrevista ha sido una cátedra de esto y te agradezco. No, tranquilo, chicos. No, no. De verdad que sí. Bueno, y ojalá que estas cosas, el hoy por lo menos logren sensibilizar la actitud de algunos factores políticos que yo lo dije en enero cuando empezamos de nuevo el programa después de las elecciones, que yo creo que no es pertinente sacarse los trapos sucios y decir, bueno, tú no participaste, ahora no tienes por qué participar. Ese tipo de cosas terminan siendo baladíes en este. Así es, así. Eso se lo dije yo a Kiko, y disculpa que te interrumpa, eso se lo dije yo a Kiko, criticando a la oposición. Mira, aquí todos nos hemos equivocado, en la televisión se lo dije, todos, todos. Así es. Nosotros todos nos hemos equivocado. Así es. Acuérdate el broma del 13 de abril. Vámonos todos para Miraflores. ¿Quiénes que lo quitaban? Así es, así es. Entonces yo pienso que este tipo de cosas deben contribuir a que de cualquier manera de poner un poquito los intereses personales que siempre van a estar, las apetencias personales siempre van a estar, no las podemos soslayar de un plumazo, pero creo que también hay que enfocarse en que el adversario es otro, que este país necesita un cambio, Obviamente. independientemente de quién lo gobierne, pero necesita un cambio. Y yo creo que a eso tenemos que apostar, sobre todo los que ya tenemos el cabello platinado. La nieve del tiempo ha plateado tus 100. Bueno, te agradezco muchísimo, de verdad, amigos, y yo los espero Un el abrazo, hermano. próximo lunes en un programa, en un nuevo programa Frente a Frente. Ya esta semana hablamos con el doctor Caleca, hoy hablamos con el doctor Eloy Torres. Ayer me soportaron a mí en unos análisis, mucha gente me decía que tenía tiempo sin hacerlo, y el día lunes vamos a tener la visión de quienes están apostando al referéndum revocatorio. Estas son las reglas de oro de la comunicación y por ende de la democracia. Amigos, los espero entonces el próximo lunes. Que tengan todos un maravilloso fin de semana y por favor cuídense mucho porque el COVID no distingue credo, religión, color, no distingue, así que hay que cuidarse. Nos vemos el próximo lunes. Hasta Un luego. abrazo, pues.